Y antes de empezar el video, un saludo para Guillermo3455 y soy Liberato8668 de parte de Historias del Monte. Un fuerte saludo. Muy buenas tardes. En esta ocasión traigo otra vez la narrativa de Pie Grande, en el norte de Durango. En el año 2000 estuvimos viviendo en la población de Santa María del Oro, Durango. Le dábamos servicio a lo que es la región de los llanos del municipio de Indé, todo Santa María, y a veces, eventualmente, parte de Guanaceví. En los llanos, sobre todo para las partes de Indé, en aquel tiempo no había carretera para muchas comunidades y se escuchaba de que se perdía ganado. No era mucho, o sea, no era que se perdieran 10, 20 reses, no. Se perdió una vaca, se perdió un becerro. Por lógica se lo ejecutaban que había un puma o varios pumas, que son los que pueden estar acabando con el ganado. Y eventualmente se veía o se escuchaba hablar de un diablo que caminaba por ahí, que olía como azufre, y las personas no salían en la noche. Tenían miedo de aquel diablo. Ya lo habían escuchado algunas veces cómo gritaba, cómo los perros aullaban cuando andaba él ahí cerca. Entonces muchas personas tenían miedo. Luego por ahí, aunque es parte de Mezquite Alto, las casas tienen árboles y hay lugarcitos en los arroyos que los mezquites son muy altos, muy grandes, mezquites viejos de hasta 10 metros de altura algunos. Entonces escuchaban que algo los golpeaba en los mezquites grandes, como con un palo, con un garrote, con un bat, como si golpeara los troncos, y los árboles igual. Cuando iban a ver otro día, había mucho mezquite grande desgarrado, los troncos de los mezquites rasgados como con garras. Era un desastre y la gente tenía miedo. Cabe recalcar que la mayoría de las personas en los ranchos, no sé ahora, pero antes tenían armas, no para traerlas todo el tiempo ahí, pero para una emergencia siempre tenían armas. Bueno, resulta que por ahí hubo varios avistamientos de personas que iban en sus camionetas por la noche, ya sea con rumbo a la comunidad o de la comunidad con rumbo a la cabecera municipal, que es Indé, o a Santa María, muchas veces al hospital por una emergencia, o qué sé yo, algunos a traer cerveza, algunos hasta por unas simples hamburguesas, que a veces que te les ganaba el antojo y traían con qué, y querían sacar a pasear la familia, se iban por una hamburguesa a Santa María del Oro. Bueno, resulta que de ahí para llegar a Santa María del Oro, en aquel tiempo se hacía más de una hora, a veces hora 20 minutos. Para llegar a Indé pues hacían sus 30 minutos, 40, debido a los malos caminos que había. Pero resulta que hubo varias ocasiones que ellos al ir manejando se encontraban a una especie de, vamos a decir, de persona completamente llena de pelos a la orilla del camino, muy alto, muy alto. 2 metros 20, 2 metros 50, a veces poquito más, en ocasiones de 2 metros, o sea, dando a entender que eran varios tipos de seres. Variaba poquito el color entre negro y gris oscuro, dependiendo, no de la persona, me imagino que dependiendo del tipo de personaje que fuera. Y estoy hablando de personaje porque me estoy refiriendo a Pie Grande. Quiero suponer que había una o varias familias de Pie Grande por ese lugar en esos tiempos. Entonces, cuando ellos se los encontraban, dicen que los ojos le brillaban de un color rojo intenso y era un olor a huevo podrido, a ácido de batería, a azufre, muy intenso, muy fuerte. Entonces, por lógica, es el diablo. Los que lo llegaban a ver, porque hubo varios avistamientos de personas que iban con rumbo hacia Indé o a Santa María, ya no regresaban ese día, esa noche. Buscaban la manera de por allá de quedarse con alguien o simplemente, pues por ahí en las camionetas junto a las gasolineras se quedaban. ¿Para qué? Para no volvérselo a encontrar por toda la noche, hasta otro día. En aquellos rumbos casi nunca manejé de noche. Yo salía muy temprano a trabajar, antes de que saliera el sol. ¿Por qué motivo? Porque como es parte de sierra y el sol lo iba a agarrar de frente, para ir manejando con el sol de frente muy temprano, no te deja ver. Por muy limpio que traigas los vidrios, el vidrio delantero no te deja ver, te encandila por completo. Corres el riesgo de chocar o de caerte a un barranco, que hay algunos barrancos por ahí. Entonces tenía que salir muy temprano para cuando el sol saliera fuerte, yo ya no estar en la recta. Esa recta me ganaba por 15 kilómetros, que son más o menos de Santa María a la Puerta de Cabrera. Ya cuando tenía que voltear, ya sea para el rumbo de Indé o hacia el Encino de la Paz, pues yo ya no tenía el sol de frente, ya podía transitar libremente. En la noche era la misma, a cierta hora no deberías de venirte porque te lo ibas a encontrar por el otro lado, de frente, y pierdes mucha visibilidad. O te esperas a que oscurezca o le ganas tiempo. Es más o menos una media hora lo que corres peligro. Bueno, en ese tiempo yo salía muy temprano, pero igual a veces que regresaba ya anoche. Trabajaba mucho, era mucho manejar. Me iba muy bien económicamente, muy bien. Pero en una ocasión me hablaron para revisar una maquinaria más allá de Indé, en una propiedad que está entre el municipio de Rancho Nuevo y creo que La Gallega. Allá está La Gallega, Rancho Nuevo, Las Delicias, El Salto de Abajo y no me acuerdo qué otra comunidad. Fui a ver una maquinaria primero al Salto de Abajo,
que era el último que en ese tiempo me quedaba. Terminé como a las 2 de la tarde y me regreso al otro trabajo, ahí entre Rancho Nuevo y La Gallega. Cuando llegué, yo pensé que era algo sencillo. Tenían un problema porque habían abierto la maquinaria, había ido otro mecánico, pero algo no había quedado bien y no funcionaba. Entonces había que empezar de nuevo a ver cuál había sido el detalle, cuál era el problema, por qué, a revisar. Dimos con el problema. Era una pieza que no habían cambiado, pero que estaba fallando. El detalle es que sí la traía yo nueva, pero ya era muy tarde. Le dije al amigo, oiga, ya es muy tarde, ando cansado y no creo que le termine hoy. Dijo, oiga, me urge. Tenía que haber empezado hoy a trabajar. Allá hay ocasiones que no trabajan en 6 meses con la maquinaria, como es de temporal. Entonces dura mucho tiempo parada. Pero hay ocasiones que se llega el tiempo porque llovió, porque esto, porque el otro. Y tienen que ganarle exactamente va con las aguas. Y ese era el caso. Había que sembrar. Acababa de llover, dijo, ya me urge, la tierra ya se puso. Allá no es de riego, es de temporal. Llueve, le dejas un día o dos, a veces 3, para que se ore un poco la tierra y empiezas a trabajar. Le metes la rastra para que tumbe toda la hierba que recién nació y luego, después de la rastra, meten la sembradora para sembrar maíz de temporal o frijol de temporal. Cuando son años muy lluviosos, hay personas que siembran avena para su ganado, pero pues normalmente en invierno no llueve mucho. Bueno, resulta que le dije, oiga, pero ya me tengo que ir. Estaba viviendo en Santa María. Dijo, mire, por comida no se preocupe, vamos a darle un poquito más. Pues nos entretuvimos por ahí, quitando la pieza que no servía y ya queriendo instalar la otra y ya no se veía. En ese lugar, ahí donde estábamos, no había luz, había que arrimarse a las casas, pero el tractor no funcionaba y no había manera, estaba por ahí atorado en la tierra, no había manera de jalarlo, de remolcarlo. Bueno, me dijo, mire, ya no se puede ir porque ya me contó la historia del famoso diablo. Dijo, y ha asustado a mucha gente y la verdad ya no es conveniente que se vaya. Había que pasar por unos arroyos y la verdad sí estaba feo el camino. Yo andaba muy cansado. Dijo, aquí quedes. Muy bien. Nos fuimos a la casa, me pasó a cenar. Muy amable la familia, tenía algunos hijos y algunas hijas. Ya me prepararon una cama y a dormir. Oye, yo caí rendido. Resulta que en la noche, a medianoche me desperté. Unos aullidos, pero no eran los perros. Y aunque en ese tiempo había ciertos avistamientos de lobo, no se parecían mucho a los lobos. Eran unos aullidos muy fuertes hacia la parte del monte, no hacia la parte de la comunidad, porque estábamos en la orilla, una casa que estaba en la orilla. Y me desperté, pues yo estaba dentro de la casa, que aquí que puede pasar nada. Pero luego se oían los golpes a los árboles y los perros aullando, como queriéndose meter a la casa. Me levanté y cuál sería mi sorpresa que vi varias mujeres con unas veladoras prendidas para no prender la luz eléctrica. Eran 2 veladoras las que tenían en un cuartito, en una como sala, rezando todas. Pues eran 3 hijas, la señora y una vecina. La vecina estaba sola y vino y se quedó con ellos. Los hombres todos empujando, buscando con qué bloquear las puertas. Eran 2 puertas, atrancándolas con lo que podían para que no se metiera el diablo. Yo no sabía, yo no conocía la historia de los Pie Grandes. Conocía lo que había pasado en Jiménez, pero nunca lo había escuchado así de esa manera. En Jiménez ha habido avistamientos de lo mismo, de un pie grande, pero de hecho de varios, pero no hacían ni los ruidos ni los aullidos. Al menos allá no los habíamos escuchado. Entonces pasó la noche, parte de la noche así, los hombres armados por si el diablo llegaba hasta ahí. No, nunca llegó. Se oían unas pisadas muy fuertes por el patio. Algo había brincado el cerco. Tenía un cerco de 1,20 m más o menos, pero un ser de 2,5 m fácil brinca y se oían pisadas demasiado pesadas de algo grande. Le dije, pues déjeme salir, deje ver qué hay allá. No quisieron, no me dejaron salir. Yo sí quería salir a ver qué había. ¿Por qué? Porque los ruidos te engañan. Le dije, oiga, puede ser una vaca que ande por ahí. No, dice, la vaca no puede entrar. ¿Por qué no? Pues el cerco puede estar roto. Bueno, no los pude hacer entrar en razón. Llegó la mañana, las mujeres a hacer desayuno y luego se fueron a dormir. Le dijeron al papá, las hijas, ¿sabes qué, papá? Traemos mucho sueño. Disculpa, nos vamos a dormir un ratito. Sí, mijas, váyanse a dormir. Dijo, oiga, si quiere mañana. No, le dije, ya, vamos a terminar. Pero antes déjeme revisar. Efectivamente, había mucho destrozo. Ellos tenían una higuera y aquella higuera yo había comido 2 higos muy sabrosos. Estaba llena de fruto. Bueno, pues en la mañana ya no tenía ni un fruto, ni uno solo, únicamente los que estaban verdes. Todo lo que estaba maduro ya no había. Algo se los había llevado o se los había comido. Había una, aquí le llamamos parra, en otros lados le llaman vid, que es la que produce las uvas. Había una parra grande que tenía uvas grandes, estaba llena, ya no tenía, ya le faltaban muchos racimos.
por allá dentro de la misma casa, dentro del mismo patio, como no estaba bardeado, era cerco de alambre, la señora tenía sus gallinas en un gallinero, pero no las dejaba salir porque ella sembraba mucha calabacita. Tenía unos surcos con calabacita, aquí le llamamos mayera, porque se da en mayo, finales de mayo. Tenía otros lugares le llaman calabacín. Tenía zanahoria, pepino, melón, porque ahí sí tienen agua potable y con eso la regaba. Resulta que ya faltaba mucha producción. Quiero decirte que Pie Grande es depredador, pero también es recolector. Lo hemos comprobado aquí en la región, aquí donde estamos ahorita. Pie Grande llega cuando es temporada de sandía, él lleva sandías. ¿A dónde? No sé. Se supone que tiene que vivir en alguna cueva o en varias cuevas. Calabaza, elote, lleva de todo lo que puede. Entonces faltaba mucho. Algo había arrancado las zanahorias. No se llevó todo. Se llevó más de medio surco. ¿En qué? Yo quiero suponer que en costales. Allá la gente guarda sus costales, pero no los guarda dentro de la casa. Entonces faltaba bastantes costales y dijeron, pero ¿cómo se los va a llevar el diablo? ¿Para qué quiere comida? Bueno, yo no quise hacer conjeturas porque no me tocaba. En lo concerniente, pues otro día como para las 12, la 1, terminé, me pagaron y me fui. Hasta ahí la historia. Después volví con otro señor que estaba por ahí enseguida y efectivamente se estaban perdiendo algunos animales. Incluso se había perdido 2 perros grandes. Para un Pie Grande, matar un perro es muy fácil. Punto número 1, hay ocasiones que Pie Grande usa un garrote grande, y es con lo que golpean los árboles, pero tiene que ser de un material resistente. Allá hay mucho encino, mucho encino, y es una madera tan dura que el machete batalla para cortar. Si él se hace de alguna buena rama de encino grande, con esa tiene para golpear lo que sea. ¿Por qué lo hacen? Porque hay ocasiones que, por decir, las vacas, aunque ellos tienen mucha velocidad para correr, no les gusta andar persiguiendo las presas. Cuando es una presa grande, es más fácil para ellos darle un garrotazo en la cabeza y de ahí llevársela. Si no se la puede llevar completa, las parten, las destrozan, se llevan una mitad y luego se llevan la otra. Vienen por ella. Es como ellos lo hacen. Ellos cuando abren una vaca, un becerro, un venado, lo primero que se comen son los dentros. Los intestinos los desechan, pero lo que es el hígado, el corazón, se los comen, se beben la sangre. Y muchas veces las personas nada más encontraban lo que eran todos los intestinos y nada más. Decían, bueno, pero alguien tuvo que haber venido. Lo raro es que encontraba huellas muy grandes, pero nunca se atrevieron a seguirlas. Siempre tendían a caminar, salían de los cercos, porque las vacas siempre estaban dentro de un cerco. Sí, a veces andaban cerca de las labores y a veces eran en los lugares de pastoreo, pero ellos siempre caminaban hacia donde había cerro, hacia las montañas. Entonces nunca se atrevieron a seguirlo. Había que cruzar arroyos, lógicamente arroyos que en ese tiempo pues ya no llevaban agua. El arroyo corre unas horas o un día completo y nada más. Entonces hay lugares que siempre conservan el agua. En aquel lugar había una persona a la cual se le habían perdido ya algunos becerros, no en un día, pero sí a lo mejor en el transcurso de unos 2 o 3 meses. Dice que se le perdieron 3 becerritos, ya grandes, no recién nacidos, quizás 150, 200 kilos cada uno. Comenta que también él tenía por ahí algunas huertas con maíz, ya con elote en buen punto para comer. Dice que se le habían perdido, él había notado que le faltaban bastantes elotes. Entonces, desesperado, enojado, se llevó una pistola, una lámpara, no llevó cena, únicamente llevaba agua, comió y dijo, bueno, pues ya era la tarde de esos días que traes ganas de echar pleito, pero no con la mujer. Agarró su camioneta, tenía una camioneta grande y una camioneta pequeña. Agarró la camioneta pequeña, una de caja larga, una Nissan, y fue y se metió allá por entre la labor. Le quedaba como a unos 3 kilómetros de la población. Dice que buscó un lugar donde estuviera cerquita del maíz, pero que no se viera la camioneta. La escondió ahí entre un montón de mezquites gruesos, grandes, altos. Se puso a hacer una fogatita con algunas ramas gruesas que encontró. En lo que estaba la fogata, él fue y cortó 3 elotes, 3 mazorcas, y dice que se puso y las asó en el fuego, en las brasas. Les quitas únicamente la mitad de las hojas y luego ya la echas. Te esperas unos 20 minutos, agarras una, le quitas las hojas y pruebas. Si le falta poquito, lo vuelves a echar. Tiene que estar cocida, pero no quemada, doradita. Y así lo hizo. Dice que se comió 2 y dejó una en la caja de la camioneta por si le daba hambre en la noche. Vuelvo a repetirte, él llevaba agua. Pues ya, aquella lumbrita se acabó y ya se oscureció. Llevaba una colchoneta, la puso en la caja y ahí se acostó. Encima puso una tela mosquitera, porque pues no quiero decirte nada, pero ahí hay mucho zancudo, moyote, como le llames, de esos moscos chupasangre que encuentras en la noche y son muy fastidiosos. Entonces amarró una tela mosquitera por ahí, pero fácil de correr, y se acostó a dormir. Hay personas que tienen el sueño muy livianito, cualquier ruido fuerte los despierta, y él era de esos.
Dice que durmió bien y ya aproximadamente a medianoche, como a la 1 de la mañana, oyó que alguien andaba ahí entre el maíz. Corrió la tela mosquitera, agarró su lámpara, la pistola ahí la dejó porque pues dijo, tiene que ser uno de los vecinos. Únicamente se acercó a donde estaban aquellos ruidos con la luz apagada. Y ya caminó, llegó más o menos a la orilla del maíz, más o menos donde se oía que andaba la persona cortando los elotes. Prendió la lámpara de pila. ¿Cuál sería su sorpresa? Que no era ningún vecino, era algo semejante a un mono, un gorila, pero muy alto. Él conoció a los gorilas porque dice que algunas veces fue a zoológicos a otras partes en Estados Unidos. Allá estuvo trabajando un tiempo y allá llegó a ver gorilas, no sé dónde, no sé en qué parte, así me comentó, pero dice que a él lo que le asombró y muchísimo era el hecho de que estaba muy alto, como 2,20 metros, un color gris, tirándole a poquito gris oscuro, pero gris, no negro, pero los ojos rojos y un olor muy fuerte, como a huevo podrido, a azufre, es lo mismo. La reacción de él fue de susto, pues no te quiero presumir, pero se convirtió en corredor olímpico inmediatamente. Dice que a correr, nunca se acordó que estaba ahí la camioneta y que traía una pistola, nunca. Él lo que hizo fue poner tierra de por medio. Dice, será ligero, pero me hizo los mandados. No, Pie Grande nunca lo correteó, nunca hizo por atacarlo. Aquel hombre llegó a su casa gritando, golpeando la puerta. Vuelvo a repetir, eran más de 3 kilómetros. Y pues la mujer le abrió, se metió llorando, por ahí le dieron algo para tranquilizarlo y se acostó a dormir. Ya a media mañana, cuando ya el sol estaba seguro de que eran las 9 de la mañana, 10, que ya no había peligro de que oscureciera, se fue, se llevó unos vecinos, más bien lo llevaron, revisó la camioneta, todo bien. Ya cuando se iba y dijo, espérense, déjenme revisar algo antes de que se vayan. Revisaron las brasas, dijo, aquí yo cociné 3 elotes ayer, me comí 2 y aquí junto a la colchoneta en un lado dejé uno por si me daba hambre a medianoche. Ya no estaba el elote tatemado ya no estaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pie Grande se lo llevó. Ahí ellos tenían en aquel tiempo la leyenda del diablo que se llevaba cosas, que incluso parece ser que una vez raptó a una muchacha de ahí de esos mismos ranchos, pero no estaban seguros. Eran deducciones de que él se la había llevado. Hay muchas cosas que son misterio para nosotros, pero cuando empiezas a indagar, cuando empiezas a darte cuenta de que este tipo de seres existen, pues sabes de antemano que ellos son los causantes de muchas desapariciones y los causantes de muchas pérdidas que puedas sufrir tocante a tus mascotas, tocante a tu ganado, tocante a tus aves de corral. En ese lugar, toda esa región, Santa María del Oro, Durango, Indé, Guanaceví, por lo que son arroyos, eventualmente se llegan a ver los pavos salvajes, turquís, totola, cócono, guajolote, como le quieras llamar. Hay mucho, incluso hay una especie de gallina salvaje, se deja ver en menos cantidad, pero existe mucho conejo, hay mucho jabalí. Entonces Pie Grande tiene variedad para comer, hay venado de varios tipos. Yo llegué a ver venado pequeño y venado tipo bura, muy grande. Todo eso come Pie Grande. Es recolector, él se lleva mucho a las cuevas donde él vive, pero también es cazador y es depredador. Entonces, para resumir cuentas, ese ser es omnívoro, lleva de todo. Algunas veces se dice que también humanos, de eso no me consta. ¿Por qué? Porque no quiero hacer especulación de algo que yo sé que de antemano hay muchas historias comprobadas de que sí ataca personas, pero los que aquí hay no se ha visto ese tipo de actitud. Aquí en la región no se le ha visto ese tipo de actitud, esa actividad no. Los han visto, sí, aquí en la región actualmente los han visto. Hace unos días por ahí me contó una persona, estamos a finales de casi de noviembre del 2024, hace poquito cosecharon sandías y él estaba como velador cuidando las sandías, la huerta. Acababan de piscar, le dieron un riego y ya estaban para venir un día o 2 más para volver a cortar. Ya había mucha sandía buena otra vez. Entonces a él lo pusieron a cuidar la huerta, una huerta grande, eran 4 hectáreas de sandía o 6, algo así. A medianoche andaba una persona cortando sandía. Él no traía arma, únicamente una lámpara, pero la lámpara pues no tenía mucho alcance. Nosotros ya tenemos lámparas que alcanzan 200 metros, 300 metros, con muy buena visibilidad, pero él no contaba con eso. Traía una lamparita lagañosa de esas que parecen veladoras. Se acercó y con la lámpara prendida, pues él sabía, creía que era uno de ahí de la comunidad donde estaba. Resulta que no. Cuando se acercó, aquel personaje se puso de pie. Él ya lo tenía como unos 30 metros. Dice que estaba gigantesco y le gruñó muy feo. Pues la historia se repite. Cebolla, les encanta la cebolla. Aquí hay mucha cebolla, cortan mucha cebolla. Luego hay personas que cuando andan piscando la cebolla la dejan encostalada y hasta otro día la recogen. Bueno, pues otro día les faltan varios costales y así están las cosas. Saludos.